Mi hermana cree que merece mi herencia por ser la mayor. Cuando mis papás murieron con apenas un par de años de diferencia, pensé que lo peor que podía pasar ya había ocurrido, pero no tenía idea del terremoto familiar que se venía después. Siempre hubo diferencias entre mi hermana Laura y yo, pero eran las típicas cosas de hermanos. Hasta que el asunto de la herencia sacó lo peor de ella y dejó claro que su sentido de superioridad no era solo una actitud sino una fantasía completa que llevaba años alimentando. Laura siempre se creyó la hija ejemplar por ser la mayor, aun cuando todos sabíamos que en la práctica no hacía absolutamente nada. Vivía en Phoenix, trabajaba desde casa, ganaba bien y tenía toda la flexibilidad del mundo, pero aún así era incapaz de llamar o visitar a nuestros papás. Pasaban meses sin que respondiera un mensaje, pero luego subía fotos en redes sociales con frases ridículas sobre lo importante que era la familia. Yo vivía en Denver, tenía un trabajo que a veces me partía en dos, pero igual hacía lo posible por estar presente. Cada 2 o 3 meses volaba para visitarlos, y cuando no podía viajar, me organizaba para llamarles, coordinar citas médicas y hablar con sus doctores. No lo hacía porque esperaba algo a cambio, sino porque eran mis papás y porque no quería despertarme algún día con el arrepentimiento de no haber estado cuando me necesitaron. Lo que jamás imaginé fue que esas acciones, que para mí eran parte natural de ser hijo, iban a convertirse en el detonante de un drama legal y emocional que todavía me duele recordar. La primera vez que escuché sobre la famosa cláusula del testamento fue unos días después del funeral de mi papá. El abogado de la familia me pidió que pasara por su oficina para explicarme cómo iba a funcionar la sucesión de bienes y ahí, sentado frente a mí con un montón de papeles, me contó que mis papás habían actualizado todo después de que mi mamá empezó a enfermarse. Habían incluido una condición en la que la parte principal de la herencia se entregaría a la hija que hubiera estado más presente durante sus últimos años, no en términos económicos sino en acompañamiento real. Llamadas constantes, visitas, apoyo en trámites y decisiones médicas. Yo no sabía nada de eso, ni me lo esperaba, pero cuando el abogado me explicó la razón entendí que mis papás no buscaban castigar a nadie sino reconocer quién había estado cuando las cosas se pusieron difíciles. Aún así, lo primero que pensé fue que eso iba a explotar en cuanto Laura se enterara. Ella siempre asumió que, por ser la mayor, le tocaría la mayor parte. Ni siquiera era una duda para ella. Lo decía abiertamente, como cuando una vez en una cena familiar comentó que cuando nuestros papás murieran ella quería quedarse con la casa grande porque según ella era la única que sabía cómo mantenerla. La lectura del testamento ocurrió a mediados del año pasado. Laura llegó arreglada como si estuviera entrando a una junta de trabajo y con esa sonrisa falsa que usa cuando quiere sentirse por encima de todos. Lo peor fue que se llevó a su novio, un tipo que jamás ha mostrado interés por nuestra familia y que solo actúa como si tuviera derecho a opinar en todo. Desde que entró a la sala ya estaba hablando de lo que iba a hacer con la propiedad, comentando colores de pintura y diciendo que él conocía a un amigo que hacía remodelaciones baratas. Yo no dije nada porque no quería discutir antes de tiempo, pero por dentro estaba segura de que estaba a punto de ver el colapso de toda esa narrativa que ella llevaba años montando. Cuando el abogado empezó a leer, ella apenas prestaba atención. Se veía tan confiada que hasta daba coraje. La primera mitad del testamento fue común y corriente, cosas de cuentas bancarias, objetos personales y papeles del seguro. Pero cuando llegó a la cláusula final, esa que mis papás habían agregado específicamente por la diferencia en el nivel de presencia entre nosotras, el ambiente cambió por completo. El abogado explicó con calma que la distribución mayoritaria sería para mí porque, según los registros que mis papás habían dejado, yo había cumplido con todo lo que ellos pidieron. Mencionó llamadas, mensajes, visitas y hasta algunas notas que ellos mismos escribieron para dejar claro quién estuvo ahí. Cuando escuché eso sentí una mezcla rara de tristeza, alivio y vergüenza ajena porque sabía que Laura no tenía cómo justificar su ausencia. Ella primero se quedó en silencio, como si no hubiera entendido. Luego lo negó todo, diciendo que el abogado estaba malinterpretando a nuestros papás. Cuando él siguió leyendo los documentos que ellos dejaron, ella se puso roja y empezó a acusarme de manipularlos, diciendo que yo había aprovechado su vulnerabilidad. Lo decía con tanta ira que parecía que le costaba trabajo respirar. Incluso soltó que como yo no tenía hijos ni una vida real, obviamente había tenido más tiempo para estar con ellos y que eso era injusto. Yo solo la escuché porque cualquier cosa que dijera iba a empeorar las cosas. El abogado se mantuvo profesional, pero era evidente que estaba incómodo con el espectáculo.
Laura terminó levantándose de golpe, aventando la silla y diciendo que yo era una desgraciada y que ella no iba a permitir que le robara lo que era suyo por derecho. El novio la siguió como si fuera su sombra, sin decir absolutamente nada. Y así, de un segundo a otro, la última parte de nuestro vínculo como hermanas se rompió frente a un hombre que solo quería terminar su jornada laboral. Desde ese día me manda correos insultantes, reclamando que yo debería ser justa y compartir la mitad porque según ella, aunque no haya estado presente, sigue siendo hija y la herencia es un derecho automático. Yo no sé si algún día va a entender que no se trató de dinero, sino de quien estuvo ahí cuando nuestros papás más lo necesitaron, pero lo que sí sé es que ahora está enfrentando la realidad que tanto se negó a ver durante años. Y aunque me duele todo este desastre, no voy a cargar con la culpa de sus decisiones. Actualización 1. Pasaron alrededor de 2 semanas desde aquella lectura del testamento que terminó con mi hermana saliendo hecha una furia, y aunque yo pensé que el asunto se iba a enfriar con el tiempo, la realidad fue que apenas estaba comenzando a asimilar el tamaño del problema en el que me estaba metiendo. Durante esos días posteriores a la reunión con el abogado, intenté mantenerme ocupada con el trabajo y con algunos trámites necesarios para organizar todo lo relacionado con los bienes de mis papás. Pero cada vez que abría mi correo encontraba un mensaje nuevo de Laura, cada uno más agresivo que el anterior. Como si estuviera convencida de que si me atacaba lo suficiente yo iba a ceder y le iba a entregar la parte de la herencia que creía merecer. Lo extraño era que parecían escritos a distintas horas de la madrugada, como si ella estuviera sentada revisando una y otra vez los documentos que recibió y en cada lectura se enfureciera más. Había correos donde decía que yo era una manipuladora que había aprovechado la enfermedad de nuestros papás para ganármelos. Otros donde aseguraba que todo era un error del abogado y que lo iba a demandar si no corregía la supuesta injusticia, y otros donde simplemente soltaba insultos sin dar ningún argumento. Yo intenté no responder ninguno porque sabía que cualquier palabra mía la iba a usar en mi contra, así que solo archivaba todo y esperaba que eventualmente el cansancio o la vergüenza la hicieran detenerse. Pero claramente estaba subestimando hasta dónde iba a llevar su berrinche. La primera señal de que las cosas iban a escalar llegó cuando recibí una carta certificada dirigida a mí que, según el remitente, provenía de un despacho legal en Phoenix. Apenas vi el sobre sentí un vacío en el estómago porque supe que Laura había decidido convertir este conflicto en algo que iba más allá de lo familiar. La abrí con cuidado y encontré una notificación formal donde supuestamente me estaban acusando de ejercer influencia indebida sobre mis padres y aprovecharme de su deterioro para que cambiaran el testamento a mi favor. La carta estaba redactada de una manera grandilocuente, como si yo hubiera sido parte de una conspiración elaborada para despojar a mi hermana de su patrimonio. Algo completamente absurdo considerando que yo ni siquiera sabía de la cláusula hasta que el abogado me la explicó. El documento exigía que entregara cualquier registro de comunicación entre mis padres y yo durante sus últimos años, insinuando que probablemente había mensajes manipulados o conversaciones en las que yo los convencía de modificar el testamento. Cuando terminé de leerlo me quedé un rato sentada sin saber si estaba más enojada o cansada, porque me parecía increíble que Laura estuviera dispuesta a exponerse a una investigación real cuando ella misma sabía que no tenía nada que mostrar. Decidí reenviar el documento a mi abogado en Denver y explicarle a grandes rasgos lo ocurrido en la reunión familiar, incluyendo la existencia de la cláusula y el comportamiento de Laura. Él me llamó una hora después y me dijo que no me preocupara, que ese tipo de acusaciones eran comunes cuando una de las partes no acepta la distribución de una herencia, pero que en la mayoría de los casos se desmoronaban en cuanto se revisaban los hechos. Le envié todos los correos y documentos que tenía, además de copias de los mensajes que mis papás me habían mandado a lo largo de los últimos años, muchos de ellos relacionados con citas médicas, tratamientos, dudas sobre diagnósticos y otras cosas que yo les ayudaba a gestionar. Mi abogado me pidió paciencia y que no respondiera a la firma legal de mi hermana hasta que él preparara una carta adecuada. Yo estuve de acuerdo, aunque por dentro estaba frustrada porque sentía que, mientras más intentaba mantener el asunto en calma, más empeño ponía Laura en incendiar todo. Pasaron unos días más y llegó la respuesta formal de mi abogado. En ella no solo rechazaba todas las acusaciones, sino que además incluía una solicitud para que la parte contraria proporcionara pruebas reales de la supuesta manipulación, junto con un recordatorio de que mis padres habían dejado documentación detallada indicando su voluntad.
Pedía también que entregaran cualquier evidencia de que Laura había cumplido con las responsabilidades de cuidado que estaban establecidas en el testamento, un punto que mi abogado sabía perfectamente que ella no podía cubrir. Después de enviar la carta creí que iban a pasar semanas antes de que hubiera alguna novedad. Pero no tardó ni 5 días en llegar un correo inesperado de parte de la firma legal de Phoenix donde decían que dejaban de representarla, explicando que habían revisado la documentación y que no continuarían con un caso que consideraban infundado y que podría generar consecuencias legales negativas para su propia clienta. Cuando leí el correo me quedé en silencio, porque aunque esperaba que la evidencia me respaldara, no imaginé que la respuesta fuera tan contundente. Esa misma tarde llegó a mi bandeja de entrada un correo larguísimo de Laura. No era una disculpa ni una explicación sino una mezcla de reclamos, insultos y lágrimas escritas, como si hubiera decidido volcar toda su rabia y frustración sobre mí sin detenerse a pensar en lo que estaba diciendo. En ese mensaje ella decía que no podía creer que yo, su propia hermana, estuviera destruyendo su vida por capricho, que yo sabía que a ella siempre le había tocado más responsabilidad por ser la mayor y que mis papás la habían educado para asumir ese papel, por lo que la herencia naturalmente debía ser suya. Aseguraba que mis viajes para visitarlos eran exagerados y que si yo hubiera tenido hijos o un matrimonio de verdad no habría podido mostrarme tan disponible. El remate fue cuando escribió que esperaba que yo al menos tuviera la decencia de darle una parte justa porque aunque no hubiera cumplido con las visitas, seguía siendo hija y tenía derecho a algo por simple línea de sangre. Cuando terminé de leer ese correo sentí una mezcla rara de tristeza y molestia. Tristeza porque era evidente que mi hermana estaba completamente desconectada de la realidad y había construido una narrativa en la que ella era una víctima de mis acciones, cuando en realidad lo único que estaba ocurriendo era que la vida le estaba mostrando las consecuencias de haber ignorado a nuestros padres durante tantos años. Molestia porque, aun después de que un abogado real le explicó que no había caso, seguía insistiendo en que yo tenía que ceder solo para mantener su fantasía de privilegio intacta. Cerré la computadora y salí a caminar un rato, intentando despejarme y evitar reaccionar desde la rabia. Sabía que si le respondía iba a terminar diciendo algo que ella usaría para seguir atacándome o para justificar una nueva rabieta legal. Decidí, otra vez, mantenerme en silencio. Con el paso de los días la situación se fue asentando, pero no porque Laura hubiera aceptado nada, sino porque entendió que no había manera de obligarme por la vía legal. El daño emocional, sin embargo, ya estaba hecho. Empecé a recibir llamadas de familiares más lejanos que, sin declararse de un lado u otro, querían entender por qué Laura andaba diciendo que yo le había robado su herencia. Contarles todo desde el principio era agotador, pero lo hacía porque al menos así podía dejar claro que no estaba ocultando nada ni actuando por maldad. Lo curioso fue que muchos de ellos no se sorprendieron. Varias personas comentaron que siempre habían notado la distancia de Laura con nuestros padres, aunque ella se encargara de fingir lo contrario en redes sociales. Me di cuenta de que su fachada de hija perfecta quizá había convencido a terceros casuales, pero no a la gente que realmente estaba alrededor de la familia. Actualización 2. Habían pasado cerca de 5 meses desde la última vez que tuve contacto directo con la firma legal que mi hermana había contratado, y aunque la tensión inicial se fue calmando, en el ambiente quedaba esa sensación incómoda de que la tormenta no había terminado del todo. Durante ese tiempo, mientras yo avanzaba con los trámites que quedaban pendientes de la herencia y trataba de retomar algo parecido a una vida normal, empecé a escuchar rumores extraños que venían de miembros de la familia extendida y un par de conocidos que aún seguían en contacto con Laura. Nada concreto al principio, solo comentarios sueltos sobre que ella se veía ansiosa, que estaba evitando salir con sus amigos habituales, que discutía constantemente con su novio y que andaba diciendo que yo había arruinado su estabilidad. No le presté mucha atención porque estaba convencida de que se trataba de la misma narrativa exagerada que llevaba meses repitiendo, pero con el tiempo esas señales empezaron a formar un patrón que no podía ignorar. Uno que presagiaba que algo en el mundo de Laura se estaba desmoronando de manera más seria. Lo primero claro que escuché vino de una prima con la que no hablaba mucho pero que tenía una amistad cercana con Laura desde la universidad. Me llamó un día diciendo que necesitaba saber si yo tenía idea de por qué Laura estaba tan desesperada. Cuando le pregunté a qué se refería, me contó que la había visto entrar casi llorando a una tienda, diciendo que necesitaba usar un teléfono porque el suyo no funcionaba ya que su servicio había sido suspendido por falta de pago. Yo sabía que mi hermana no era precisamente responsable con el dinero,
pero no imaginé que su situación financiera estuviera tan mal como para perder algo tan básico. Aún así, no dije nada porque preferí no involucrarme más de lo necesario. Sin embargo, esa impresión inicial de descuido poco a poco se fue transformando en una confirmación de que había algo más profundo. Algo que Laura había ocultado durante años bajo su fachada de mujer organizada y autosuficiente. El golpe definitivo de información llegó unas semanas después, cuando recibí otra llamada, esta vez de un tío que siempre ha tenido una relación cordial con ambas y que rara vez se mete en conflictos familiares. Me contó que Laura había intentado pedirle dinero prestado, no una cantidad pequeña, sino lo suficiente como para que él se sintiera incómodo aceptando siquiera la conversación. Según lo que él entendió, mi hermana estaba lidiando con varias deudas acumuladas en tarjetas de crédito, además de un préstamo personal que había pedido hacía tiempo y que aparentemente había dejado de pagar desde antes de la lectura del testamento. El tío dijo que ella mencionó que estaba pasando por un mal momento económico porque había contado con recibir la herencia que, según ella, le pertenecía por derecho natural, y que ahora que yo le había arrebatado ese dinero, estaba atrapada en una situación que no podía manejar. Escuchar esa versión me provocó una mezcla de incredulidad y fastidio, porque además de pintar la historia como si yo hubiera hecho algo cruel a propósito, dejaba claro que, incluso en su crisis, seguía negándose a aceptar que todo lo que le estaba ocurriendo era consecuencia de sus propias decisiones. Yo intentaba mantenerme al margen, pero la avalancha final llegó de forma directa, sin intermediarios, cuando un jueves por la noche mi teléfono empezó a sonar repetidamente. Al principio lo dejé sonar porque no reconocí el número, pero después de la cuarta llamada decidí contestar pensando que quizá era algo importante del trabajo. Del otro lado escuché a Laura, hablando rápido y con esa voz quebrada que solo usa cuando está completamente desesperada. Al principio pensé que me iba a gritar como las otras veces, pero lo que escuché fue una súplica disfrazada de reclamo. Dijo que el banco le había congelado la cuenta principal porque su deuda en una tarjeta había rebasado el límite permitido y llevaba meses sin pagar. Me contó que, además de eso, los intereses de su préstamo personal habían subido tanto que ahora debía mucho más de lo que había pedido originalmente, y que su crédito se estaba yendo al carajo a una velocidad que no sabía cómo detener. Lo más impactante fue cuando confesó que había hecho todos esos gastos convencida de que recibiría una cantidad suficiente para cubrirlos sin problema, porque, según sus propias palabras, siempre supo que yo era la que se quedaría con las migajas y que ella sería la heredera principal. Me quedé callada por un momento, intentando procesar la magnitud del desastre que escuchaba. Mi hermana, que siempre presumió tener una vida perfectamente organizada, había estado apostando a una herencia que no sabía que no iba a recibir, gastando dinero que no tenía y confiando en un futuro que solo existía en su cabeza. Cuando por fin hablé, le pregunté qué quería exactamente de mí. Aunque ya lo presentía, escuchar su respuesta me dio una punzada amarga en el estómago. Dijo que necesitaba que le prestara el equivalente a varios meses de pagos atrasados, y lo dijo como si fuera algo lógico, casi obligatorio, como si yo tuviera la responsabilidad moral de rescatarla porque somos familia. Le respondí con calma porque no quería sonar cruel, pero tampoco iba a aceptar su chantaje emocional. Le expliqué que entendía que estaba pasando por algo difícil, pero que eso no cambiaba el hecho de que yo no era responsable de sus deudas ni de la forma en que había decidido vivir. La reacción fue inmediata. Su tono cambió de suplicante a agresivo, acusándome de ser una egoísta, una malagradecida y una traidora. Dijo que si nuestros papás estuvieran vivos me obligarían a ayudarla porque ellos siempre quisieron que ella tuviera estabilidad. Yo sentí como la paciencia que me quedaba se evaporaba. Así que le respondí que lo único que nuestros papás quisieron fue que cada una asumiera su vida con responsabilidad y que la cláusula del testamento no fue un castigo sino una consecuencia. Le dije que yo no iba a pagar sus errores, que no era su cajero automático y que si realmente necesitaba ayuda profesional para manejar sus deudas, debía buscar asesoría financiera. No venir a insultarme mientras extendía la mano. Hubo un silencio largo antes de que colgara sin despedirse. Esa noche me quedé despierta un buen rato, no por culpa ni por duda, sino por la sensación extraña de estar viendo desde lejos cómo mi hermana chocaba con una realidad que llevaba años evitando. Era duro ver su caída, pero también era evidente que había construido su propio precipicio, ladrillo por ladrillo, cada vez que eligió la ilusión de superioridad por encima de la responsabilidad. No podía rescatarla, no porque no quisiera,
sino porque cualquier intento de ayudarla solo prolongaría un patrón que ella estaba decidida a repetir. Con el paso de las semanas, los rumores sobre su situación económica se hicieron más frecuentes y más consistentes. Su relación con su novio se deterioró hasta el punto en que, según supe, él decidió mudarse porque estaba cansado de ser arrastrado a los problemas financieros de ella. Su reputación en el trabajo también empezó a verse afectada porque, al parecer, había pedido adelantos de pago que no tenía permitido solicitar. El retrato completo que se fue formando alrededor de su vida era uno en el que todo se estaba colapsando a la vez, no por una decisión mía ni por la cláusula de mis padres, sino porque Laura había construido un castillo de aire que ahora se derrumbaba sin remedio. Ese periodo de 5 meses fue una especie de revelación para mí. No porque yo disfrutara lo que le estaba pasando, sino porque me hizo darme cuenta de que la herencia, el testamento y las peleas legales solo habían sido la superficie visible de un conflicto mucho más profundo. Actualización final. Había pasado aproximadamente un año desde aquella noche en la que Laura me llamó implorando y luego gritando porque se había quedado sin dinero, con deudas hasta el cuello y sin la herencia que durante tanto tiempo creyó garantizada. Ese año se sintió extraño, como si mi vida hubiera estado dividida en 2 etapas muy diferentes, antes del desastre familiar y después de él. Durante ese tiempo avancé con todo lo que quedaba pendiente de la sucesión de mis papás, cerré trámites que parecían interminables, vendí algunas cosas menores, organicé documentos. Hablé con aseguradoras y terminé arreglando la casa que heredé, que necesitaba varias reparaciones urgentes que mis papás no pudieron atender en sus últimos años. Me tomó meses poner todo en orden, pero lo hice con una mezcla de responsabilidad y alivio, sabiendo que al menos estaba cumpliendo con algo que ellos habían querido dejar claro. Mientras tanto, mi relación con Laura no existía más allá de comunicaciones breves y frías relacionadas con un terreno pequeño que debíamos vender juntas, un bien que mis papás habían dejado dividido exactamente en 2 porque sabían que no tenía valor emocional para ninguna de las dos. Fuera de ese asunto puntual, prácticamente no hablábamos. Y aunque al principio me pesaba la idea de que una relación que había sido complicada pero todavía funcional terminara convertida en una especie de silencio educado, con el tiempo entendí que ese espacio era lo único que nos permitía no destruir cualquier fragmento de vínculo que quedara. Durante ese año la información sobre Laura me llegaba fragmentada, como piezas de un rompecabezas incompleto. Supe que cambió de trabajo después de que su jefe empezara a cuestionarla por su rendimiento. También supe que había entrado y salido de un programa para consolidar sus deudas, una de esas empresas que negocian pagos más bajos pero al costo de destrozar aún más el historial crediticio. Supe además que el novio con el que llevaba años terminó por dejarla definitivamente, cansado de cargar con discusiones constantes y de ser testigo obligado del derrumbe financiero en el que ella se había metido sola. Cada vez que me llegaba un nuevo dato, sentía algo parecido a una punzada amarga, no porque quisiera verla sufrir, sino porque era evidente que nada de esto le habría pasado si hubiera tenido una relación más realista con el dinero, con la responsabilidad y con nuestros propios padres. Había construido una identidad entera alrededor de ser la hija mayor, la supuestamente fuerte, la responsable, la que sabía dirigir su vida sin ayuda de nadie. Y todo había colapsado cuando tuvo que sostener ese personaje sin el apoyo económico que creía inevitable. Me mantuve distante porque cualquier intento de involucrarme habría sido interpretado como una provocación o, peor aún, como una oportunidad para pedirme dinero otra vez. Sin embargo, hace poco más de un mes recibí un mensaje que parecía sacado de un mundo alterno. Laura me escribió diciendo que necesitaba verme en persona, que no quería discutir ni pelear, que solo quería hablar de manera civilizada. No decía nada más, ni un insulto, ni un reproche, ni una exigencia. Leí el mensaje varias veces porque me costaba creer que ella estuviera buscando un encuentro sin tener una agenda oculta. Después de pensarlo un rato, acepté, no por confianza sino porque sentí que era necesario cerrar ese capítulo de una forma que no dejara cabos sueltos. Quedamos de vernos en una cafetería neutral, lejos de su casa y de la mía, en un punto que no tenía recuerdos familiares ni carga emocional. El día del encuentro llegué unos minutos antes y me senté sin pedir nada. Cuando Laura apareció, me sorprendió verla tan distinta. No hablo de un cambio físico dramático, sino de una forma de moverse y de mirar que ya no tenía esa seguridad exagerada con la que había caminado toda su vida. Parecía agotada, no como alguien que no duerme un par de noches, sino como alguien que ha pasado meses luchando contra cosas que no sabe cómo controlar.
Se sentó frente a mí sin intentar abrazarme ni imponer nada, simplemente tomó aire como si necesitara reunir fuerzas antes de hablar. Me preparé para escuchar cualquier cosa, pero no lo que realmente salió de su boca. Ella empezó diciendo que no sabía por dónde comenzar porque era la conversación que más había evitado durante todo el año. Dijo que había estado enojada conmigo durante muchísimo tiempo, convencida de que yo tenía la culpa de sus problemas, pero que la vida se encargó de mostrarle, poco a poco y de manera bastante dolorosa, que todo lo que le estaba pasando tenía raíces mucho más antiguas que la lectura del testamento. Me dijo que había pasado años viviendo bajo la idea de que ser la mayor la convertía automáticamente en alguien especial, y que ese pensamiento había sido reforzado por comentarios aislados de familiares o por la forma en que algunos adultos la trataron cuando era niña, pero nunca por nuestros papás. Admitió que ellos jamás la habían puesto por encima de mí, que ni siquiera habían insinuado algo parecido, y que el resentimiento que le brotó durante la discusión de la herencia no tenía que ver con lo que mis papás quisieron sino con lo que ella había decidido creer durante mucho tiempo. Mientras hablaba me sorprendió lo tranquila que estaba, no porque sonara feliz o resignada, sino porque por primera vez en años estaba diciendo cosas que no estaban envueltas en drama. Confesó que había estado revisando los últimos años de la vida de mis papás y que, a pesar de lo doloroso que era admitirlo, tuvo que reconocer que yo sí estuve presente de una manera en la que ella nunca lo estuvo. Dijo que cuando los médicos llamaban, yo era la que respondía, cuando había decisiones difíciles, yo era la que viajaba o hacía videollamadas para acompañarlos. Cuando se trataba de llenar formularios interminables o lidiar con aseguranzas, yo era la que levantaba el teléfono. Admitió que ella se había mantenido al margen, diciendo excusas que en ese momento parecían razonables porque era más fácil creer que estaba ocupada o que no era necesario involucrarse. Aunque no lo dijo explícitamente, quedó claro que la cláusula del testamento había sido una especie de espejo que la obligó a ver una versión de sí misma que había evitado durante años. Después comenzó a hablar de su situación personal. Dijo que su caída financiera le había servido como un golpe brusco de realidad, que había vivido muchos años gentrificando su propia vida, gastando más de lo que debía, pretendiendo un estilo que no podía costear solo porque quería encajar en cierta imagen que ella misma había construido. Contó que después de que su cuenta fuera congelada, tuvo que enfrentarse a la posibilidad de declararse en bancarrota, algo que la aterraba porque significaba admitir que había perdido el control totalmente. También dijo que, al perder a su novio, se dio cuenta de que había descargado su frustración sobre la única persona que estaba cerca de ella, y que por primera vez tuvo que enfrentarse a estar sola sin saber cómo reconstruir lo que había destruido. Hubo un momento muy particular en el que la conversación cambió de tono. Laura dijo que no esperaba que yo la perdonara ni que volviéramos a ser hermanas cercanas, pero que necesitaba decir algo que llevaba meses intentando aceptar, que yo no le quité nada, que no le robé nada, que no la traicioné y que no la dejé caer. Dijo que se había caído sola, desde mucho antes de que nuestros papás murieran, desde el momento en que decidió que la distancia emocional era más cómoda que la responsabilidad. Y luego dijo algo que no esperaba escuchar jamás, que mis papás habían tenido razón al hacer esa cláusula, que no era un castigo, sino un reconocimiento. Me quedé en silencio un largo rato porque, aunque había imaginado muchas versiones posibles de ese encuentro, nunca pensé que ella sería capaz de analizarse con tanta franqueza. Cuando finalmente hablé, le dije que no buscaba una victoria moral, que no necesitaba que admitiera culpa para sentirme validada, y que, aunque el vínculo entre nosotras estaba dañado de una forma que iba a necesitar tiempo para sanar, yo no guardaba rencor. Le dije que los errores que cometió eran suyos, pero que también lo era la capacidad de enfrentarlos, y que si de verdad estaba empezando a construir una vida distinta, yo no iba a interferir. Nos despedimos sin abrazos ni lágrimas, solo con un asentimiento que, por extraño que parezca, se sintió como el cierre que había necesitado durante meses. Mientras caminaba de regreso al auto, pensé que no todo en la vida tiene finales dramáticos y que, a veces, la verdadera reparación ocurre en conversaciones simples, sin ruido, sin discursos heroicos. Acepté que nunca vamos a ser las mejores amigas ni volver al tipo de relación que tal vez deberíamos haber tenido desde niñas. Pero también entendí que este capítulo finalmente había llegado a un punto en el que ambas pudimos dejar de pelear con fantasmas del pasado. Y aunque todo empezó con una situación que casi destruye a la familia, al menos ahora había una claridad que durante años estuvo ausente: nadie merece algo solo por ser mayor, ni por creerse superior.
ni por aferrarse a una historia inventada. Al final, la vida nos alcanza a todas, y cuando lo hace, no pregunta quién nació primero.